La metodología COPSOC-ISTAS 21 es una herramienta para la evaluación y prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo, a la que puedes acceder desde su propia página web. Con este video tutorial pretendemos ampliar las diversas herramientas de apoyo con las que cuenta. COPSOC-ISTAS 21 es la adaptación para el Estado español del método internacional COPSOC. Se puede encontrar mucha más información sobre ambas metodologías y el proceso de adaptación y sobre las personas que han participado en dicho proceso en la pestaña ¿Quiénes somos? De la web de la metodología. Sus principales características son: se trata de una adaptación validada en España de un instrumento internacional de prestigio. Está estructurado a través de un proceso de intervención participativo. Incorpora conocimiento y metodología científica. Facilita la acción sobre el origen de los riesgos. Se puede aplicar a todas las empresas e incorpora los requisitos legales. Se puede ampliar esta información tanto en la propia web como en el manual. Partiendo del marco conceptual en el que está basada la metodología, los riesgos psicosociales son condiciones de trabajo derivadas de la organización del trabajo para las que se puede demostrar que perjudican la salud de las personas. Como ocurre con las condiciones de empleo y de trabajo, la exposición a los riesgos psicosociales se caracteriza por la desigualdad. Las principales desigualdades en las empresas se expresan atendiendo a las exposiciones por puesto de trabajo y sexo. Se puede encontrar toda la información sobre el marco conceptual en el manual de la metodología. Dependiendo de que la evaluación se vaya a realizar en empresas de hasta 25 personas trabajadoras o más de 25, la metodología propone utilizar la versión corta o media. Ambas versiones tienen su propio manual de uso, pero solo la versión media cuenta con una aplicación informática de apoyo. Es de uso público y gratuito, por tanto, puede utilizarla cualquier profesional de la prevención que quiera evaluar la exposición a los riesgos psicosociales. No obstante, al solicitar la descarga de la aplicación informática que sirve de apoyo a su versión media, se deberán aceptar las condiciones de uso establecidas por sus autores en la propia licencia. También se puede encontrar más información sobre los aspectos a que se refiere la licencia de uso en su manual. El método prevé un proceso de intervención que se caracteriza por ser participativo y estar pautado y formalizado paso a paso. Revisemos uno a uno los pasos que hay que seguir secuencialmente para realizar un uso correcto del mismo. Para acordar el uso de la metodología se debe presentar el método, firmar el acuerdo de uso y constituir el grupo de trabajo. En el apartado Recursos de la web existe una presentación del método en PowerPoint. En la web y el manual existe un acuerdo tipo que debe ser adaptado en cada caso. Se ha de formalizar por escrito y vinculará a las partes garantizando el uso correcto de la metodología. Se creará un grupo de trabajo determinando las funciones básicas y teniendo en cuenta los criterios que establece el manual sobre su composición. Toda la información sobre el proceso de intervención se debe introducir en la aplicación informática. En primer lugar, los datos de la empresa en la pestaña Configurar empresa. Y seguidamente, todos los datos sobre firma del acuerdo y constitución del grupo de trabajo en la pestaña Proceso de intervención. Para evitar posibles errores posteriores, es necesario introducir en la aplicación informática toda la información que ésta contempla. En esta fase del proceso de intervención, el objetivo del grupo de trabajo es que toda la plantilla responda al cuestionario que se utiliza para la toma de datos.
Las tareas a realizar en esta fase son adaptar el cuestionario, diseñar los mecanismos de distribución, respuesta y recogida e informar a la plantilla sobre todo el proceso de intervención. De todas las preguntas del cuestionario, hay 7 que el grupo de trabajo puede adaptar a la realidad de la empresa en la que se va a evaluar. Son las unidades de análisis para las que el método muestra la información de exposición a los riesgos psicosociales, además de la información de exposición para el conjunto de la plantilla. Para adaptar estas 7 preguntas de forma que permitan mostrar las desigualdades en la exposición y a la vez garantizar el anonimato, previamente se debe recopilar la información que muestra la tabla del anexo 7 del manual sobre información previa para adaptar el cuestionario. La adaptación de las preguntas solo puede realizarse de la forma que prevé la metodología en sus manuales. Hay preguntas que se pueden eliminar, preguntas cuyas opciones de respuesta se pueden modificar y preguntas cuyas opciones de respuesta se deben crear. La adaptación de las preguntas se realiza en la aplicación informática. Rellenar la información correctamente siguiendo las indicaciones del manual evitará errores posteriores. Una vez se han adaptado las preguntas y se ha rellenado toda la información sobre el proceso de intervención, se puede generar el cuestionario. El grupo de trabajo debe diseñar mecanismos de información y sensibilización, así como de distribución, respuesta y recogida del cuestionario que fomenten la participación lo más cercana posible al 100% y garanticen el anonimato. Esta fase del proceso de trabajo comienza con la introducción de los datos de los cuestionarios en la aplicación informática con el fin de obtener el informe preliminar de evaluación de riesgos psicosociales y finaliza en el momento en que el grupo de trabajo concreta la exposición, qué condiciones de trabajo se encuentran en el origen de la misma y finalmente se acuerdan medidas preventivas para eliminar o reducir esa exposición. El manual de la aplicación prevé 3 formas diferentes de introducir los datos de los cuestionarios. Independientemente de la que se elija, la persona responsable de grabar los datos debe garantizar la confidencialidad de los mismos y el anonimato de trabajadoras y trabajadores. Una vez informatizados todos los cuestionarios y actualizados los cálculos, se puede generar el informe de evaluación. Este mostrará la información de exposición para toda la plantilla en su conjunto y separadamente por puesto de trabajo, departamento y sexos si no se ha eliminado la pregunta correspondiente. El grupo de trabajo debe valorar el alcance de la evaluación a través de la tasa de respuesta para la totalidad de la plantilla y para cada unidad de análisis. Una tasa de respuesta aceptable debe situarse por encima del 60%. La información de las tablas sobre condiciones de trabajo ayudará a identificar el origen de las exposiciones cuando se analice el resultado dimensión a dimensión. La prevalencia de la exposición muestra una foto sobre la situación de exposición a los riesgos psicosociales, reflejando las dimensiones de más a menos problemáticas y su localización en los diferentes puestos, departamentos y sexo. Toda la información que refleja el informe preliminar en el código de colores rojo, amarillo y verde resulta de comparar las respuestas de todos los cuestionarios con la población de referencia. La información sobre la población de referencia se encuentra en la pestaña Resultados adicionales de la aplicación. La tabla sobre localización de la exposición muestra la información de prevalencia en función del puesto, departamento y sexo, ayudando así a localizar las exposiciones. El informe ofrece la información de las dimensiones en el orden establecido por la prevalencia de la exposición. Para cada dimensión se concreta su definición,
posible origen, información sobre prevalencia de la exposición, los resultados a las preguntas que miden esa dimensión en el cuestionario y la exposición a esa dimensión por puesto de trabajo, departamento y sexo, si no se ha eliminado esta última pregunta. En el manual y en el apartado Interpretar los resultados y acordar medidas preventivas de la pestaña Recursos de la web, se puede encontrar toda la información y herramientas de ayuda necesarias para interpretar el informe preliminar. El grupo de trabajo deberá trabajar para anotar la información de cada dimensión en la matriz de exposición, origen y medidas preventivas. En esta fase del proceso, si se considera necesario, se puede proponer realizar círculos de prevención que puedan aportar información para aquellos aspectos en los que el grupo de trabajo tenga un conocimiento limitado. El manual contiene en su anexo 13 un breve dossier sobre los círculos de prevención. El grupo de trabajo debe decidir igualmente en qué momentos del proceso y de qué forma informar a la plantilla. Este es un ejemplo de circular informativa que se encuentra en los anexos del manual. La evaluación de riesgos no es un fin en sí misma, sino un instrumento para la prevención cuya finalidad es eliminar o reducir las exposiciones nocivas. Con el informe preliminar más las matrices de exposición, origen y medidas, se cuenta con la información suficiente para ordenar, concretar, planificar e implementar las medidas preventivas. Toda esta información formará parte del informe final de evaluación. Las medidas preventivas han de formularse de forma concreta, definiendo qué se va a hacer, qué cambios de condiciones de trabajo, dónde se va a hacer, en qué puestos de trabajo, cómo se va a hacer y para qué. Es decir, qué exposiciones se pretenden reducir y qué persona es la responsable de su implementación. Asimismo, es fundamental que el grupo de trabajo planifique cómo se va a realizar el seguimiento de la implementación de las medidas preventivas. Se pueden utilizar círculos de prevención o reuniones informativas con las personas implicadas para observar cómo se están ejecutando las medidas preventivas. De todo esto se deberá informar a la plantilla de nuevo. Pasado un tiempo razonable de la implementación de medidas, se puede plantear reevaluar los riesgos psicosociales para valorar si las medidas preventivas implementadas han eliminado o reducido las exposiciones. Para comprobar si la situación de exposición ha mejorado, se deberán comparar los datos de las evaluaciones de riesgos y también puede resultar muy interesante comparar los resultados de los indicadores de salud que contempla la metodología. Recuerden que ante cualquier duda pueden dirigirse a nosotros a través de la web de la metodología.